La herida que te gobierna sin saberlo no nació ayer, se formó en silencios antiguos, en momentos donde necesitabas protección y aprendiste a endurecerte para sobrevivir, sin darte cuenta de que esa defensa se volvió un mando invisible que hoy dirige decisiones, emociones y reacciones automáticas. Tú crees elegir libremente, pero muchas veces responde una parte herida que aprendió a anticipar peligro incluso cuando ya no existe. Esa herida no grita, no se anuncia, pero gobierna desde la sombra, condicionando vínculos, límites, miedos y expectativas no resueltas sin notarlo conscientemente. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que ignorar esa herida no te hace fuerte, te vuelve reactivo, defensivo y desconectado. La herida no sanada no descansa, dirige. Tu tono, tus elecciones, tu manera de amar y de huir cuando algo se acerca. Hoy no vengo a culparte, vengo a mostrarte dónde se esconde el origen de tus patrones repetidos. Porque hasta que no ves la herida sigues obedeciéndola sin saberlo. Este es el inicio de un proceso incómodo pero liberador. Reconocer que algo interno ha estado tomando decisiones por ti. Y cuando lo reconoces recuperas poder real, no externo, interno y consciente. Aquí comienza la autoliberación y la sanación real, porque ahora vamos a iluminar lo que te gobierna desde dentro, sin permiso consciente, sin dramatizar, sin suavizar. La herida activa te hace confundir intensidad con verdad, urgencia con destino y costumbre con identidad. Empiezas a vivir reaccionando en lugar de responder, justificando en lugar de elegir, adaptándote en lugar de alinearte. Esa herida aprendió rápido porque era necesario, pero hoy ya no lo es, y sin embargo sigue al mando porque nadie la cuestionó. Sanar no es arrancarla, es escucharla, entender cuándo tomó el control y devolverlo al presente adulto que ahora eres. Yo te voy a guiar a identificar esa herida, a reconocer su lenguaje, sus trampas y sus decisiones automáticas. No para juzgarte, sino para liberarte. Porque mientras no sanas, repites y cuando sanas, eliges diferente. Este camino no es cómodo, pero es honesto, y la honestidad interna siempre termina devolviéndote dirección, fuerza y claridad. Quédate, porque aquí empieza el proceso de recuperar tu mando interno y dejar de vivir gobernado por una herida que ya no necesita dirigir tu vida. Aquí comienza el verdadero trabajo profundo, consciente y transformador. La herida que te gobierna no se impuso por fuerza, se instaló por repetición. Cada vez que algo dolía y no fue atendido, esa herida aprendía. Cada vez que callaste para no perder, cada vez que cediste para no ser rechazado, cada vez que te endureciste para no sentir, se fue formando un patrón. Al principio era protección, después se volvió reflejo y hoy actúa como piloto automático. No porque seas inconsciente, sino porque nadie te enseñó a detenerte a observar desde dónde decides. La herida toma el control cuando confundes reacción con intuición. Crees que estás siguiendo tu instinto, pero en realidad estás obedeciendo un miedo antiguo que se activó muchas veces antes. Esa herida aprendió a desconfiar, a anticipar, a cerrarse o a atacar según el contexto, y como te salvó en el pasado, la dejaste operar sin cuestionarla. El problema es que una herida no sabe actualizarse sola. Sigue reaccionando como si el peligro aún estuviera presente. Por eso te sabotea cuando algo va bien, por eso te aleja cuando alguien se acerca, por eso te impulsa a controlar cuando no hay amenaza real. Yo aprendí que la herida no busca destruirte, busca protegerte con herramientas obsoletas. El control excesivo, la frialdad emocional, la autoexigencia extrema, la evitación constante no son rasgos de carácter, son estrategias defensivas que se quedaron sin revisión. Cuando no las miras, te gobiernan. Cuando las miras, se debilitan. La herida se fortalece en la inconsciencia y pierde poder con la claridad. Por eso, la sanación no comienza con cambiar conductas, comienza con identificar el origen. Preguntarte qué estoy defendiendo realmente cuando reacciono así. ¿Qué miedo se activó? ¿Qué historia interna se repite? La herida se expresa en frases internas automáticas. No confíes, no te muestres, no dependas, no bajes la guardia. Y tú las obedeces creyendo que son verdades absolutas. Sanar es cuestionar esas órdenes internas sin despreciarlas, entender que tuvieron sentido pero que hoy pueden limitarte. Cuando haces ese trabajo algo cambia, la reacción se ralentiza. Aparece un espacio interno donde antes había impulso. Ese espacio es libertad. Ahí ya no manda la herida, mandas tú. No porque la elimines, sino porque dejas de confundirla con tu identidad. Empiezas a decir esto es una respuesta aprendida, no una sentencia. Y en ese momento recuperas el timón. La herida deja de gobernar cuando deja de ser invisible. Y hacerla visible no es debilidad, es lucidez profunda.
Desde ahí comienza una sanación real, no estética, no superficial, sino estructural. La herida que te gobierna tiene un lenguaje propio y si no lo reconoces lo confundes con tu voz auténtica. Habla rápido, exige respuestas inmediatas, interpreta señales neutras como amenazas y convierte la duda en urgencia. Su tono es absoluto. Siempre, nunca, otra vez, ya sabía. Cuando esa voz aparece, tu cuerpo reacciona antes que tu conciencia. Se tensa el pecho, se acelera la mente, se estrecha la visión. No es intuición, es memoria activada. La herida no dialoga, ordena. Te empuja a protegerte aun cuando no hay peligro real. Por eso discutes cuando podrías conversar, te cierras cuando podrías escuchar, controlas cuando podrías confiar. Yo aprendí que la herida se delata por la prisa. La prisa por concluir, por decidir, por alejarse, por imponer. También se delata por la rigidez. Cuesta cambiar de opinión, cuesta tolerar matices, cuesta sostener la incomodidad unos segundos más. Ese lenguaje interno suele disfrazarse de carácter fuerte, de límites claros, de claridad brutal. Pero observa bien, ¿hay calma o hay tensión? ¿Hay presencia o hay huida elegante? La herida se expresa en automatismos que se repiten con distintos escenarios. Cambian las personas, no el guión. Y cuando el guión se repite, no es destino, es patrón. Para reconocerlo necesitas escuchar sin justificarte. No para culparte, sino para comprender. Pregúntate qué intenta evitar esta reacción. ¿Qué emoción no quieres sentir? ¿Qué resultado temes y baja la guardia? La herida suele decir no te expongas, no dependas, no confíes, no pidas. Y tú obedeces porque en algún momento esas órdenes te salvaron. Pero hoy te limitan. La sanación comienza cuando traduces ese lenguaje. Cuando en lugar de actuar dices, esto es miedo antiguo, no peligro actual. Cuando nombras la emoción antes de responder. Ese acto sencillo cambia el ritmo interno. La herida pierde fuerza cuando la miras con precisión. No con dureza, no con lástima, con claridad. Empiezas a notar que no todo requiere defensa, que no toda incomodidad es amenaza, que no toda cercanía es riesgo. Al reconocer el lenguaje oculto, recuperas un segundo de pausa. Ese segundo es decisivo. Ahí eliges responder desde el presente y no desde la herida. Ahí empiezas a gobernarte. La herida no desaparece de inmediato, pero deja de dictar sentencias. Se convierte en información. Y la información, cuando se integra, deja de mandar. Una de las trampas más profundas es confundir la herida con tu forma de ser. Dices, soy así, siempre he sido así, no cambio por nadie, y en realidad estás defendiendo una adaptación antigua. La herida se disfraza de personalidad para no ser cuestionada. Se presenta como carácter fuerte, como independencia extrema, como frialdad selectiva, como ironía permanente. Y como lleva años contigo, la llamas identidad. Yo aprendí que muchas personalidades intensas son heridas bien organizadas. Funcionan, impresionan, sostienen, pero gobiernan desde el miedo. Cuando la herida se vuelve personalidad, todo intento de sanación se siente como una amenaza a tu yo. Por eso sanar genera resistencia. No porque no quieras estar mejor, sino porque temes perderte. Temes dejar de ser quien crees que eres. Pero aquí hay una verdad incómoda y liberadora. No eres tu herida, eres quien la aprendió a usar. Y lo que se aprende se puede actualizar. La herida personalidad se activa cuando alguien cuestiona tus límites, cuando algo te invita a cambiar, cuando una relación te pide más presencia. Reaccionas con rigidez, con distancia, con control. Dices así soy yo, pero en el fondo es así me protejo. La sanación no te pide que renuncies a tu esencia, te pide que distingas esencia de defensa. La esencia es flexible, la defensa es rígida. La esencia escucha, la defensa se adelanta. La esencia puede esperar, la defensa exige. Observa cuando tu supuesta autenticidad aparece cargada de tensión. Allí hay herida operando. Sanar implica desarmar esa confusión sin destruirte. Reconocer que lo que te dio identidad en un momento hoy puede limitarte, no para juzgarte, sino para crecer. Cuando separas herida de personalidad ocurre algo poderoso. Recuperas opciones. Ya no reaccionas por fidelidad a una imagen. Empiezas a elegir por coherencia interna. Algunas personas se sorprenderán, otras resistirán, porque estaban acostumbradas a tu versión defensiva. Pero tú no estás aquí para sostener expectativas ajenas. Estás aquí para habitarte completo. La herida quiere que sigas siendo predecible. La sanación te devuelve libertad. Y la libertad no borra tu carácter, lo depura. Te quedas con lo esencial y sueltas lo que ya no necesitas para sobrevivir. Ese proceso no te debilita,
te ordena. Porque cuando dejas de actuar desde una herida disfrazada de personalidad, empiezas a vivir desde una identidad consciente. Y una identidad consciente ya no necesita esconderse para sentirse segura. La herida que te gobierna no se queda dentro, se proyecta. Se filtra en la forma en que eliges, en cómo te vinculas, en lo que toleras y en lo que rechazas con rapidez excesiva. Muchas de tus relaciones no nacieron desde la afinidad real, nacieron desde la herida buscando confirmarse o protegerse. Te acercas a quien refuerza tu guión interno y te alejas de quien lo desafía. No porque sea malo, sino porque resulta incómodo. La herida busca escenarios conocidos, incluso si son dolorosos, porque lo conocido da una falsa sensación de control. Por eso repites dinámicas que juras no querer. Cambian los nombres, cambian los contextos, pero la emoción de fondo es la misma. Yo aprendí que la herida no busca amor, busca seguridad emocional inmediata. Y muchas veces confunde intensidad con conexión. Te atrae lo que activa, no lo que sostiene. Te engancha lo que desestabiliza, no lo que es claro. Luego dices que el amor duele, que las relaciones son complicadas, cuando en realidad es la herida la que está decidiendo. También ocurre lo contrario. A veces rechazas vínculos sanos porque no generan adrenalina. Te parecen aburridos, lentos, poco desafiantes. Pero no es aburrimiento, es calma desconocida. La herida se siente viva en el conflicto, no en la estabilidad. Cuando no la reconoces te gobierna. Te hace pedir sin pedir, esperar sin decir, exigir sin mostrar, y luego te frustras porque el otro no adivina lo que necesitas. Sanar implica asumir algo incómodo. Mientras no sanes, no eliges relaciones, las repites. La sanación real cambia el punto de partida. Empiezas a preguntarte desde dónde me vinculo, desde la carencia o desde la elección, desde el miedo a perder o desde el deseo de compartir. Cuando haces ese ajuste interno, tus relaciones cambian de calidad. No porque todos se queden, sino porque ya no aceptas dinámicas que te fragmentan. Aprendes a poner límites sin agresión y a retirarte sin drama. Dejas de negociar tu dignidad por atención. La herida quiere fusión o distancia extrema. La sanación busca equilibrio, presencia sin dependencia, cercanía sin pérdida de identidad. Cuando sanas, el amor deja de ser una prueba constante y se vuelve un espacio habitable. No perfecto, pero real. Y esa realidad, al inicio se siente extraña, porque ya no hay caos que confirme tu historia. Pero con el tiempo se siente estable, y la estabilidad, cuando no nace del miedo, se convierte en paz. Cuando la herida gobierna, el control se vuelve una ilusión necesaria. Controlas horarios, palabras, resultados, emociones ajenas, escenarios futuros. No porque seas dominante, sino porque tu sistema interno aprendió que soltar era peligroso. El control no nace del poder, nace del miedo a volver a sentirte indefenso. Por eso intentas anticiparlo todo. Analizas de más, corriges de más, explicas de más. Crees que así te cuidas, pero en realidad te tensas. La herida confunde control con seguridad. Yo aprendí que el control excesivo es una forma sofisticada de huida. Huyes de la incertidumbre, de la vulnerabilidad, del error posible, y al hacerlo te desconectas del presente. El control te mantiene ocupado, pero no te mantiene en paz. La herida se activa especialmente cuando algo no depende de ti. Una respuesta que no llega, un cambio inesperado, una emoción que no puedes regular de inmediato. Ahí aparece la urgencia por intervenir. Pero observa con honestidad. ¿Intervienes para mejorar la situación o para calmar tu ansiedad? La diferencia es clave. Cuando no sanas, confundes ambas cosas. Cuando sanas, empiezas a tolerar la incomodidad de no saber. Dejas de reaccionar de inmediato. Permites que el proceso ocurra sin forzarlo. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve estratégico. La sanación real no elimina el deseo de orden, elimina la compulsión por imponerlo. Empiezas a elegir qué sí merece tu energía y qué no. Sueltas batallas innecesarias. Aceptas que no todo se puede ni se debe controlar, y algo profundo ocurre. El cuerpo se relaja. La mente deja de correr escenarios. Aparece espacio interno. La herida pierde fuerza cuando no le obedeces automáticamente. Cada vez que toleras la incertidumbre unos segundos más, entrenas confianza interna. Confianza en tu capacidad de adaptarte, no de dominar. El control te hacía sentir seguro de forma momentánea. La confianza te sostiene a largo plazo. Sanar implica mover el eje del control externo a la regulación interna. Ya no necesitas que todo esté bajo control para estar bien. Estás bien incluso cuando algo se mueve. Eso es fortaleza real. Porque el mundo es cambiante.
Y quien necesita controlarlo todo, vive en tensión constante. La herida quiere rigidez. La sanación cultiva flexibilidad. Y la flexibilidad, cuando es consciente, es una de las formas más altas de poder personal. Aquí no se trata de soltarlo todo, se trata de soltar lo que te está gobernando. Cuando lo haces, recuperas energía, claridad y presencia, y desde ahí decides mejor. La herida no siempre se manifiesta con dolor evidente. Muchas veces opera en silencio, tomando decisiones aparentemente racionales. Te convence de elegir lo seguro sobre lo auténtico, lo conocido sobre lo verdadero, lo cómodo sobre lo coherente. Dices que es prudencia, que es madurez, que es experiencia, pero en el fondo es miedo bien argumentado. La herida es experta en construir razones para no cambiar. Utiliza el lenguaje de la lógica para sostener la inercia. Yo aprendí que cuando una decisión está llena de justificaciones y vacía de calma, probablemente no nace del presente. La herida decide rápido cuando algo amenaza su narrativa. Te empuja a cortar antes de ser visto, a renunciar antes de intentarlo, a minimizar lo que deseas para no arriesgarte a perder. Y tú lo llamas realismo. Pero observa el resultado. Una vida correcta, funcional pero limitada. La herida prefiere una certeza pequeña a una posibilidad amplia. Por eso te mantiene dentro de márgenes estrechos. Sanar implica revisar esas decisiones silenciosas. No para forzarte a hacer lo contrario, sino para entender desde dónde eliges. Pregúntate qué emoción está debajo de esta elección. Miedo a fallar, miedo a depender, miedo a destacar, miedo a quedarte solo. Cuando nombras el miedo, la decisión se desacelera. Aparece un espacio nuevo. En ese espacio puedes elegir distinto. La herida también decide por ti cuando te hace confundir intuición con impulso. La intuición es clara y tranquila. El impulso es urgente y tenso. La herida habla con urgencia. Te dice ahora o nunca, hazlo ya, sal de aquí protegente. La sanación te enseña a diferenciar, a no obedecer la primera voz interna solo porque es fuerte, a escuchar la segunda, más baja, más estable. Esa voz no empuja, orienta. Cuando empiezas a seguirla, algo se reordena. Tus decisiones se vuelven menos reactivas y más alineadas. No siempre más fáciles, pero sí más tuyas. La herida pierde poder cuando dejas de delegarle el mando. No la callas, la escuchas sin obedecer. La agradeces por protegerte cuando no sabías cómo hacerlo y le dices ahora me hago cargo yo. Ese acto interno cambia tu postura frente a la vida. Ya no eliges desde el miedo a repetir el pasado, eliges desde la posibilidad de construir presente. Sanar es recuperar la capacidad de decidir con conciencia. Y cuando decides con conciencia, la herida deja de gobernar en silencio. Se convierte en memoria, no en destino. Esa diferencia marca el inicio de una libertad real. Integrar la herida no es eliminarla ni convertirla en centro de tu identidad. Es reconocer su existencia sin permitir que dirija tu vida. La integración ocurre cuando dejas de pelear con ella y también cuando dejas de obedecerla. La herida integrada ya no necesita gritar porque fue escuchada. Ya no necesita controlar porque no está sola. Yo aprendí que integrar es asumir liderazgo interno. Es decirle a esa parte, entiendo por qué apareciste, agradezco que me hayas protegido, pero ahora yo decido. Ese gesto interno no es simbólico, es práctico. Se manifiesta cuando eliges pausar antes de reaccionar, cuando sostienes una emoción sin huir, cuando no te justificas de inmediato. La integración requiere presencia sostenida. No ocurre en un momento de lucidez, ocurre en la repetición consciente. Cada vez que eliges no actuar desde el reflejo, refuerzas una nueva vía interna. Al inicio cuesta porque la herida quiere volver al hábito. Te tensa, te acelera, te promete alivio si obedeces. Pero si te quedas unos segundos más, algo cambia. La urgencia baja, aparece claridad. Ese es el entrenamiento. Integrar no es hablar de la herida todo el tiempo, es vivir distinto cuando se activa. Es reconocer su lenguaje y no confundirlo con órdenes. Es permitir que esté presente sin que sea decisiva. La herida integrada se vuelve información valiosa. Te avisa de límites, de necesidades, de puntos sensibles. Pero tú decides qué hacer con esa información. La sanación real convierte reactividad en criterio. No te vuelves insensible, te vuelves preciso. Sabes cuándo algo es una señal y cuándo es una memoria activada. Sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte. La integración también implica compasión firme. No te atacas por sentir, pero tampoco te excusas para repetir. Te observas, ajustas, continúas. Esa actitud cambia la relación contigo. Dejas de vivir en guerra interna.
El conflicto se vuelve diálogo y el diálogo interno ordena. Cuando integras la herida, tu energía se libera. Ya no está ocupada en defenderte de ti mismo, se dirige hacia crear, construir, elegir. Empiezas a sentir más estabilidad sin rigidez, más apertura sin desborde. La integración no te hace perfecto, te hace responsable. Y la responsabilidad interna es libertad. Porque ya no dependes de que todo esté bien afuera para estar centrado dentro. La herida integrada no desaparece, madura, y cuando madura, deja de gobernar. Se convierte en parte de tu historia, no en el guión que decide tu futuro. Hay un punto decisivo en este proceso, y es cuando dejas de decir soy así y empiezas a decir esto me pasa. Ese cambio parece sutil, pero libera una cantidad enorme de energía interna. Mientras te identificas con la herida, cada activación se vive como una amenaza a tu identidad. Te defiendes, te justificas, te cierras. Cuando dejas de identificarte, aparece distancia interna. Ya no eres la herida, la estás observando. Yo aprendí que la identificación es lo que mantiene el poder de la herida. No el dolor en sí, sino la fusión con él. Cuando te fundes con la herida, reaccionas como si fueras ella. Cuando te separas, eliges. Esa separación no es negación, es conciencia. Empiezas a notar frases internas como siempre me pasa, nadie está, no puedo confiar, y en lugar de obedecerlas, las cuestionas. No con juicio, con curiosidad. Te preguntas si eso es verdad ahora o si fue verdad antes. Esa pregunta desacelera el automatismo. La herida pierde fuerza cuando deja de ser identidad. Se convierte en experiencia pasada. Y una experiencia pasada puede enseñarte, pero ya no tiene por qué dirigirte. Dejar de identificarte también cambia cómo te tratas. Antes te exigías no sentir, ahora te permites sentir sin colapsar. Antes te atacabas por reaccionar, ahora corriges con firmeza. Ese trato interno ordena el sistema nervioso. La sanación no es solo entender, es regular. Y la regulación ocurre cuando hay distancia suficiente para elegir. Al dejar de identificarte, tu diálogo interno se vuelve más sobrio, menos dramático, menos absoluto. Empiezas a hablarte como alguien que acompaña, no como alguien que castiga. Esa voz interna cambia decisiones externas. Te vuelves menos impulsivo, más consistente. No porque controles más, sino porque comprendes mejor. La herida pierde su aura de verdad incuestionable. Ya no manda desde la sombra. Aparece el adulto interno que observa, decide y sostiene. Ese adulto no niega la emoción, la contiene. No huye del miedo, lo atraviesa con criterio. Cuando dejas de identificarte con la herida, el pasado deja de ser una condena y se vuelve contexto. Sigues recordando, pero ya no reaccionas igual. Sigues sintiendo, pero no te pierdes. Esa es una de las mayores formas de libertad interna. No vivir sin heridas, sino vivir sin estar gobernado por ellas. Desde ahí empiezas a escribir decisiones nuevas. No perfectas, pero conscientes. Y la conciencia sostenida transforma cualquier vida desde dentro. Cuando dejas de identificarte con la herida, algo esencial se libera. El derecho a decidir desde ahora. No desde lo que te pasó, no desde lo que temes repetir, sino desde lo que realmente está ocurriendo. Muchas decisiones que tomaste durante años no fueron elecciones, fueron reacciones bien justificadas. Cambiar eso no requiere valentía épica, requiere presencia constante. Yo aprendí que decidir desde el presente es un acto de sobriedad interna. Implica pausar, sentir el cuerpo, escuchar la emoción y recién entonces elegir. La herida decide rápido, el presente decide con claridad. Reescribir tus decisiones no es hacer lo contrario por rebeldía, es hacerlo coherente por conciencia. Empiezas a notar que algunas elecciones que parecían lógicas estaban cargadas de miedo. Otras, que parecían imprudentes, estaban alineadas con tu verdad. La diferencia está en la sensación interna que acompaña la decisión. La herida deja tensión, el presente deja firmeza, no siempre calma, pero sí estabilidad. Cuando eliges desde el presente, aceptas la incomodidad sin dramatizarla. No buscas garantías absolutas, buscas coherencia suficiente. Y esa coherencia reduce el autoengaño. La sanación real se manifiesta en microdecisiones. ¿Qué dices? ¿Cuándo te callas? ¿Dónde te quedas? ¿De qué te retiras? No en discursos, sino en actos repetidos. Yo aprendí a medir mi sanación por mis elecciones cuando nadie me mira. Ahí no hay aplausos, pero hay verdad. Reescribir decisiones también implica tolerar consecuencias nuevas. Si eliges distinto, el entorno responde distinto. Algunas relaciones se ajustan, otras se caen. Algunos caminos se cierran, otros se abren sin promesas claras. La herida te pide volver a lo conocido. El presente te invita a sostener lo incierto con dignidad. Decidir desde el presente no elimina el error, lo vuelve aprendizaje.
Ya no te castigas por fallar, corriges con rapidez. Esa capacidad de corregir sin derrumbarte es madurez emocional. La herida quiere certezas rígidas, el presente acepta procesos vivos. Cuando eliges desde el presente, tu energía se concentra. Dejas de justificarte tanto, dejas de explicarte tanto, caminas con menos ruido interno. Y ese silencio operativo te permite escuchar señales que antes ignorabas. Reescribir tus decisiones es recuperar autoría. No para controlar todo, sino para no delegar tu vida a una memoria antigua. Desde aquí, la sanación deja de ser introspección y se convierte en dirección. Y una vida con dirección, aunque sea exigente, se siente propia. Hay un momento delicado en este proceso y no es cuando todo duele, es cuando todo parece estar bien, cuando la vida se estabiliza, cuando las decisiones empiezan a ordenarse, cuando la urgencia baja. Ahí la herida intenta volver, no con caos, sino con comodidad. Te susurra que ya entendiste suficiente, que ya no necesitas observarte tanto, que puedes relajarte y volver a viejos automatismos porque ahora no pasa nada. Yo aprendí que la herida no siempre regresa como dolor, a veces regresa como hábito. Permanecer consciente es la verdadera práctica, no desde la vigilancia obsesiva, sino desde la presencia honesta. Observar cuándo empiezas a justificar pequeñas incoherencias, cuándo toleras algo que antes no, cuándo te callas para evitar incomodidad. No es para castigarte, es para corregir temprano. La sanación real no exige perfección, exige ajuste oportuno. Permanecer consciente implica sostener conversaciones internas incómodas sin huir. Decirte esto no me gusta, pero necesito verlo. Decirte esto se siente familiar, pero ya no me sirve. Esa honestidad cotidiana evita recaídas profundas. La herida se fortalece cuando no es vista, se debilita cuando es reconocida sin dramatismo. Permanecer también implica aceptar que habrá días de cansancio emocional. Días donde querrás cerrarte, controlar, desaparecer un poco. Eso no es fracaso, es memoria corporal. La diferencia es que ahora no te abandonas por ello. Te acompañas, te regulas, respiras y eliges no actuar desde el reflejo. Esa elección repetida crea estabilidad interna, no una estabilidad rígida, sino flexible. La flexibilidad consciente es poder, porque te permite adaptarte sin traicionarte. Permanecer consciente cambia tu relación con el tiempo. Ya no necesitas resultados inmediatos para validar el proceso. Confías en la constancia. Sabes que cada día que eliges no entregar el mando a la herida, refuerzas una identidad más libre. La herida adquiere extremos. La conciencia elige equilibrio, y el equilibrio sostenido transforma silenciosamente. No hay aplausos por permanecer, pero hay paz. No hay euforia, pero hay dirección. Permanecer consciente es un acto íntimo de respeto propio. Es decirte no me abandono aunque nadie me vea. Y esa decisión, sostenida en el tiempo, es una de las formas más profundas de sanación real. Llegar hasta aquí no significa que la herida haya desaparecido, significa que ya no gobierna, y esa diferencia lo cambia todo. Ahora sabes reconocer cuándo una emoción nace del presente y cuándo es una memoria activada. Sabes cuándo una decisión nace de la claridad y cuándo intenta protegerte de un miedo antiguo. Esa lucidez no te hace invulnerable, te hace responsable. Recuperar el mando interno no es controlar cada pensamiento, es elegir desde dónde respondes. La herida seguirá apareciendo, porque forma parte de tu historia, pero ya no dicta tu destino. Yo aprendí que la verdadera libertad no es no tener heridas, es no vivir sometido a ellas. Cuando recuperas el mando, tu vida se vuelve más sobria y más real. Dejas de reaccionar exageradamente, dejas de anticipar catástrofes, dejas de negociar tu dignidad para sentirte seguro. Empiezas a caminar con más calma, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido internamente. La herida integrada te vuelve más humano, no más débil. Te permite sentir sin perderte, amar sin fusionarte, decidir sin huir. Esa es la sanación real, no una versión idealizada de ti, sino una versión consciente. Ahora entiendes que muchos de tus conflictos no eran con el mundo, eran con una parte tuya que pedía atención. Al escucharla, algo se ordena. No mágicamente, sino consistentemente. Tu energía se libera porque ya no está ocupada en defenderte de ti mismo, y esa energía empieza a dirigirse hacia crear, elegir, construir. La vida no se vuelve perfecta, se vuelve habitable.
Sabes volver cuando algo se desordena, sabes pausar cuando la prisa aparece, sabes distinguir entre intuición y miedo aprendido. Ese discernimiento es poder silencioso. Si este recorrido te permitió identificar la herida que te gobernaba sin saberlo, entonces valió cada segundo. Porque ahora no solo entiendes, ahora puedes elegir distinto. Y elegir distinto una y otra vez es lo que transforma una vida desde dentro. Aquí no termina el camino, aquí se afianza. Seguiremos profundizando en estos espacios donde la conciencia reemplaza al automatismo y la sanación se vuelve dirección, porque cuando recuperas tu mando interno, la vida deja de arrastrarte y empieza a responder. Y una vida que responde a la conciencia siempre merece ser vivida con intención.